Mi nombre es Javier. Hace 3 años vi algo en las montañas de Apaxco, Hidalgo. Algo que cambió completamente mi percepción de la realidad. He tardado años en atreverme a contar esto. No porque no quiera que me crean, sino porque tengo miedo de que sí me crean, de que otros también lo vean. Porque desde que compartí con mis amigos lo que pasó, ya 3 de ellos han desaparecido. Hoy voy a contarte exactamente qué vi. Cada detalle, cada momento. Y cuando termine esta historia, entenderás por qué nunca más volví a esa montaña. Y por qué no puedo dejar de pensar que eso que vi sigue esperándome allá. El caso es que yo no era de esos que creía en lo paranormal. Trabajaba en una oficina en Ecatepec. Estrés constante, jefe que no valía la pena y cada fin de semana necesitaba desconectarme. El ciclismo de montaña se convirtió en mi terapia. Cada viernes salía del trabajo jurando de que no volvería a pisar una oficina y me iba solo a explorar esos lugares que nadie más se atrevía a visitar. Fue un viernes de octubre cuando todo cambió. Era octubre de 2021. La temporada de lluvias ya había pasado, pero la montaña seguía mojada, con esa humedad que te cala en los huesos. Apaxco no es exactamente turístico. Es un pueblo pequeño, casi abandonado, a 1 hora y media de la Ciudad de México. Pero detrás del pueblo hay una serie de montañas que forman lo que los lugareños llaman el corredor oscuro. Nadie sabe exactamente por qué le dicen así. Esa mañana salí de la Ciudad de México a las 6 de la mañana. Viajé en auto hasta el pequeño pueblo. Había un silencio raro ese día. Las pocas personas que vi en las calles del pueblo evitaban hacer contacto visual. Una señora vendiendo tamales en una esquina me vio bajando mi bicicleta del auto y simplemente entró a su casa. No la culpo después de saber lo que sé ahora. Dejé el auto en un estacionamiento improvisado. Checklist de costumbre. Botella de agua. Luces de emergencia. Teléfono con batería. Todo listo. La montaña me esperaba. La ruta que iba a hacer la había planeado en Google Maps 2 semanas antes. Nada complicado. Solo unos 30 kilómetros de ciclo de montaña. Bajadas suaves, paisaje de pinos y enebro. Debería haberme tomado entre 4 y 5 horas. Calculé regresar antes del atardecer. Subí desde el pueblo hacia los senderos. Los primeros 45 minutos fueron normales incluso. Bonitos incluso. El aire fresco. Los sonidos de la naturaleza. Esos momentos que te hacen sentir vivo. Crucé un pequeño río. Bajé por una zona rocosa. Y todo parecía que iba según lo planeado. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando las cosas se pusieron extrañas. No vino gradualmente.
No fue uno de esos momentos donde la niebla se forma lentamente alrededor tuyo. Esto fue diferente. Un momento estaba bajo el sol, viendo claramente el sendero. Y al siguiente... No, como si alguien hubiera apagado las luces en un interruptor. En menos de un minuto, la visibilidad bajó a menos de 10 metros. Es imposible de describir porque no era como una niebla normal. Olía raro. Olía a humedad, sí, pero también a algo metálico, como si hubiera lluvia de metal en el aire. Mi corazón comenzó a acelerarse sin razón lógica. Una de esas premoniciones que sientes en los huesos. Me bajé de la bicicleta. Encendí la luz delantera. La luz de pedas traspasaba la niebla. 3 metros. Eso es todo lo que veía. Aquí está la parte que no entendí en el momento. Mi teléfono dejó de funcionar. No se apagó. La pantalla siguió encendida, pero la batería pasó de tener 87% a 0% en cuestión de 5 segundos. No había red, nada, completamente aislado. Pensé que era mejor regresar. Es lo lógico, ¿verdad? Cuando algo se siente mal, tú regresas. Así que giré la bicicleta para volver al pueblo. Pedaleé durante lo que sentí como 10 minutos, pero cuando la niebla se disipó un poco, no estaba donde pensaba que estaba. No reconocía el terreno. Lo estoy exagerando cuando digo que el miedo me golpeó como una onda de choque. Conocía esa montaña, había estudiado los mapas, sabía exactamente dónde estaba, pero nada se veía familiar. Los árboles parecían diferentes, el terreno era más empinado, y ese olor metálico seguía Eli, más fuerte ahora. Decidí quedarme en un lugar, esperar. La niebla eventualmente se disiparía, ¿verdad? La lógica decía que esto era temporal, así que me senté junto a mi bicicleta y esperé. Mi teléfono seguía muerto. Tenía una linterna, pero no quería gastar las baterías, así que simplemente esperé. Esto fue alrededor del mediodía. El tiempo pasaba extraño. No sé cómo describirlo. Era como si cada minuto durara 10. Mi pulso estaba acelerado. Mi respiración se hacía pesada. El miedo hace cosas raras con tu percepción. Y fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un sonido de campanas. No es broma. Campanas. 3 campanadas lentas, separadas por segundos de silencio completo. En medio de la nada, en una montaña abandonada, sin iglesias, sin nada. Campanada. 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 Y luego, silencio. El mismo silencio sofocante de antes. Mi mente racional intentó encontrar una explicación. Tal vez alguien más estaba en la montaña. Tal vez era un pueblo que no conocía. Campanas de una iglesia a lo lejos. Esto tenía que ser. Pero en mi estómago, en esa parte primitiva de tu cuerpo que sabe cuando algo está mal, yo sabía que no era normal. Decidí seguir el sonido. Mala decisión probablemente, pero pensé que si había gente, había civilización, había salvación. Así que metí la bicicleta entre unos arbustos, me guardé la linterna en el bolsillo y caminé en la dirección de donde había venido el sonido. La niebla seguía tan espesa como antes. Apenas podía ver mis pies mientras caminaba. Sentía el terreno rocoso bajo mis botas. Pasaron los minutos. 10, 20. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. El tiempo seguía siendo extraño. Y entonces las vi. Las campanas. No, espera. Eso no es correcto. Lo que vi fueron formas. Figuras colgadas entre los árboles. A primera instancia pensé que eran campanas. Eran objetos de metal. Brillaban débilmente en la oscuridad de la niebla. Pero cuando me acerqué más... Dios mío. Eran
lámparas de aceite antiguas, decenas de ellas, colgadas de cuerdas desde las ramas más altas de los árboles, todas oxidadas, todas con los vidrios rotos, y todas ellas sin excepción, balanceándose lentamente, aunque no había viento, ningún viento. El aire estaba completamente quieto. Fue entonces cuando la vi la estructura. A través de la niebla, como si la montaña se abriera para mostrarme un secreto, apareció una pequeña capilla. No una capilla como las que ves en pueblos. Esto era diferente. Era antigua. Los muros estaban hechos de piedra gris, casi negra por la humedad. El techo se estaba derrumbando. La puerta estaba abierta de par en par. Yo sé lo que estás pensando. Javier, ¿por qué fuiste? ¿Por qué entraste? Y la verdad es que no lo sé. No recuerdo haberlo decidido. Solo me encontré caminando hacia la puerta, como si alguien me jalara por una cuerda invisible. El interior era oscuro, más oscuro que la niebla afuera. Mi linterna apenas penetraba la oscuridad. Líneas de luz amarillenta moviéndose como dedos a través del espacio. La capilla estaba vacía, completamente vacía. No había nada, ni bancos, ni altar, ni cruces, nada. Solo muros de piedra, un piso de tierra y un olor. Ese olor metálico, ahora mucho más fuerte. Me dio náuseas. Pero había algo en el piso, marcas, círculos grabados en la tierra, símbolos que no reconocía, todos en el piso formando un patrón intrincado, como un mandala, pero perturbador. Cada línea era profunda, como si hubieran sido talladas con dedicación, durante años, décadas per vez. Y había más cosas. En las grietas de las paredes había tela, ropa antigua, fragmentos de lo que parecían ser vestiduras religiosas, pero hechas un desastre, rasgadas, enmohecidas. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mi maldita curiosidad me mantuvo dentro. Caminé hacia el fondo de la capilla. Había una puerta, una pequeña puerta de madera casi invisible en la penumbra. Me acerqué, puse mi mano en la manija. El metal estaba frío, tan frío que casi me quema la piel. Abrí la puerta y adentro había un túnel que bajaba hacia las profundidades de la montaña y escalones, viejos escalones de piedra tallados en la roca. Aquí es donde muchas personas dijo que habría girado atrás. Yo también debería haberlo hecho. Pero Javier, el Javier de hace 3 años, era más valiente o más estúpido, no sé cuál. Comencé a bajar. Los escalones eran resbaladizos. El olor metálico se hacía insoportable. Mi linterna iluminaba las paredes de piedra y las marcas de herramientas antiguas. ¿Alguien había cavado esto? Archer había trabajado muy duro para crear este túnel. Descendí durante, no sé, 5 minutos, 10. El tiempo seguía siendo un concepto difuso. Pero eventualmente, los escalones terminaron y el túnel se abrió a una cámara subterránea. Lo que vi allí, aún no estoy completamente seguro de que fue real. Había
Una cámara cavada en la roca. Grande. Más grande de lo que debería ser posible bajo una pequeña capilla en una montaña. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, más grabados. Algunos parecían ser letras, pero letras que nunca había visto. Antiguas, muy antiguas. Y en el piso, cuerpos. Esqueletos, para ser precisos, decenas de ellos, articulados cuidadosamente, colocados en patrones específicos. Algunos miraban hacia el techo, otros boca abajo, todos con la ropa hecha jirones, cubiertos de un polvo gris que le daba a la escena una cualidad aún más fantasmal. Pero lo peor era que entre los esqueletos, en el espacio central de la cámara, había figuras que seguían de pie, figuras humanas, o al menos tenían forma humana, pero no estaban vivas, estaban preservadas, momificadas por el aire seco de la cueva. Permanecían de pie, como si estuvieran vigilando, como si estuvieran esperando. Sus caras aún tenían piel, reseca, gris, como un pergamino. Sus ojos estaban cerrados, pero yo juraría que podía sentir sus miradas atravesándome. El miedo que sentí en ese momento fue absoluto. No era miedo racional, era miedo primitivo. Miedo de muerte. Fue entonces cuando escuché la voz. No fue un sonido, fue más bien como una sensación en mi mente. Palabras que no estaban hechas de aire, sino de algo más, de intención pura, de presencia. La voz era femenina, creo, y decía una y otra vez la misma frase en una lengua que no entendía, pero de alguna manera entendía el significado. Era una invitación. Quédate, únete, quédate con nosotros. Y entonces, una de las figuras momificadas abrió los ojos. Bueno, abrió. No es la palabra correcta. Los ojos simplemente aparecieron, como si hubieran estado ahí todo el tiempo, pero yo no los veía. Dos óvalos negros, completamente negros, sin iris, sin pupila, solo negro. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia me tomó, sin pensar, sin racionalizarlo. Simplemente corrí. Corrí de vuelta por el túnel. Los escalones golpeaban bajo mis pies. Casi me caigo una docena de veces. Podía escuchar sonidos detrás de mí. No pasos, algo más, como arrastre, como si algo me persiguiera moviendo cuerpos muertos. Salí de la capilla. La niebla seguía afuera, espesa y sofocante.
Corrí en la dirección en la que creía que estaba mi bicicleta. Corrí hasta que mis pulmones gritaron. Corrí hasta que las piernas se me negaron a seguir. Y entonces, tan rápido como había llegado, la niebla se disipó. De repente estaba de nuevo en el sendero, el que reconocía a la luz del día. El sol estaba bajo en el horizonte. Atardecer. No era mediodía como creí que era. Eran más de las 5 de la tarde. Había perdido horas, horas que no existían en mi memoria. Tomé mi bicicleta con las manos temblando. Pedalé de vuelta al pueblo como nunca lo había hecho. No paré, no miré atrás. Una vez que llegué al auto, manejé de regreso a la Ciudad de México, quebrando límites de velocidad. Mi teléfono comenzó a funcionar nuevamente en el camino. Una oleada de notificaciones, mensajes, llamadas, de mi trabajo, de mi familia. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no había respondido en 3 días? ¿3 días? Según mi teléfono, habían pasado 3 días desde que llegué al pueblo. Según mi reloj, según todo. Pero para mí, habían sido solo unas pocas horas. No visité a un psiquiatra. No, espera, sí lo hice. Me diagnosticó amnesia disociativa. Estrés, alucinaciones, falta de sueño. Todo lo que podía explicar racionalmente lo que había vivido. Pero la verdad es diferente. 6 meses después intenté regresar a la montaña. Necesitaba saber si fue real. Necesitaba verificar. No encontré la capilla. La busqué durante horas, pero la montaña era diferente. Los senderos eran diferentes. Era como si la topografía se hubiera reconfigurado. Luego están mis amigos. Le conté a 3 amigos sobre lo que pasó. Les mostré fotos de la zona. Compartí coordenadas. Uno de ellos, Daniel, decidió investigar. 2 semanas después, su familia reportó que había desaparecido. Lo encontraron una semana después en un hospital en Querétaro, confundido, sin recordar cómo llegó allí. Asegura que pasó 1 mes en la montaña. Su teléfono marcaba solo 2 días. El segundo amigo, Carlos, encontró las coordenadas en una vieja publicación de un foro paranormal. Resultó que otros también habían visto eso. Otros también habían encontrado la capilla. Otros también habían desaparecido dentro de la niebla. Carlos decidió que no quería saber más. Bloqueó mis números. El tercero fue Miguel. Él era el más escéptico. Así que fue a la montaña armado de cámaras y equipos de investigación paranormal y va a desacreditar todo. Miguel desapareció hace 8 meses. No ha sido encontrado. La policía no hizo mucho. Es un caso más en la montaña. Desapariciones suceden, especialmente en zonas remotas de Hidalgo. Así que por eso estoy aquí, contándote esto. Por eso he tardado 3 años en compartir mi historia, porque sé lo que sucederá. Algunos de ustedes irán a esa montaña. Algunos de ustedes encontrarán lo que yo encontré. Y algunos de ustedes no regresarán. O regresarán, pero 3 días después, años en el futuro, parte de algo que esos esqueletos en esa cámara bajo tierra estaban construyendo. Algo antiguo, algo que ha estado esperando en Apaxco durante siglos. Mi consejo, no vayas a la montaña de Apaxco. Si ya encontraste la capilla, si ya viste la niebla, entonces es demasiado tarde. Porque ya te vieron a ti también. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez
no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.